Gracia y paz de Jehová nuestro Dios y de Yeshua nuestro Salvador a todos ustedes, amados hermanos y amigos de Viento Santo. Estamos ya en nuestro video número 6 de este tema, el ministerio en la iglesia. Ya hemos dejado bien establecido que en su ascensión, Yeshua dio dones a los hombres para que edificasen su obra, para que edificasen su iglesia. El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y maestro. Sin embargo, debemos entender que más allá de estos, operan dentro de la iglesia otros dones también llamados ministerios. Y hoy hablaremos de uno de estos que es el ministerio de la música, también llamado el ministerio de alabanza. Es importante hacer notar que en el Nuevo Pacto no encontramos mucho acerca de este ministerio si operaba dentro de la iglesia. El libro de los Hechos nos dice que Pablo y Silas cantaban cantos de alabanza a Dios en la prisión de Filipos. Hechos 16:25. El apóstol Pablo nos exhorta en Efesios 5:19 a cantar himnos y cánticos espirituales para alabar el nombre de nuestro Dios. Santiago nos dice que si alguno está alegre, cante alabanzas. Santiago 5:13. Pero no encontramos pasajes que describan si este ministerio operaba y cómo operaba dentro de las reuniones o cultos a Dios en la iglesia. Sin embargo, y a pesar de todo esto, este ministerio opera prácticamente en todas las iglesias del mundo, por no decir en todas. Y esto se debe a una poderosa razón. Dios es digno de suprema exaltación. En el libro del Apocalipsis podemos leer que el que está sentado en el trono, Jehová de los ejércitos, y el Cordero, Yeshua, Hamashiach, son dignos de suprema alabanza y exaltación. Es interesante la multiforme manera de ministrar la música dentro de las iglesias. Algunas son muy solemnes en su alabanza y otras son muy alegres y jacarandosas, bulliciosas, ruidosas. Pero lo más importante es que el nombre de nuestro Señor sea glorificado. El ministerio de la música dentro del culto a Dios está plenamente establecido en el Antiguo Pacto. Y vamos a estudiar lo que dicen las Sagradas Escrituras acerca de este ministerio. Punto número 1. Fue el rey David quien estableció dentro del culto a Dios el ministerio de la música. Aunque podemos encontrar en las Escrituras mucho antes de David referencias a cantos, a himnos, a alabanzas, fue hasta que el rey David, como rey, establece que dentro del culto se incluyera la participación de músicos y cantantes para que exaltasen y lo hacen continuamente el nombre de Jehová. Punto 1.1. Cuando David traslada el arca del pacto. David hizo 2 intentos de trasladar el arca del pacto y en su segundo intento lo hizo de la manera correcta. En el primer intento había fracasado porque no lo hizo de la manera en que Dios había establecido. Pero en su segundo intento él entiende que son los levitas quienes deben trasladar el arca porque ellos fueron a quienes designó Dios para hacerlo. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Asimismo dijo David a los principales de los levitas
que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Punto 1.2. Cuando ya el arca se instaló en el tabernáculo. Cuando David trasladó el arca, dejó el arca instalada dentro del tabernáculo y designó a músicos y cantores que permaneciesen ahí, alabando y exaltando el nombre de Dios, junto con todos los rituales y sacrificios que estaban establecidos en la Torá. Y dejó ahí delante del arca de pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día, para que sacrificasen continuamente a mañana y tarde holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová, que él prescribió a Israel, y con ellos a Emán, a Jedutún y a los otros escogidos, declarados por sus nombres para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Con ellos a Emán y a Jedutún con trompetas y címbalos para los que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios, y a los hijos de Jedutún para porteros. Punto 1.3. Este orden se siguió guardando con el rey Salomón cuando construyó el templo. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre, cuando David alababa por medio de ellos. Asimismo, los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba en pie. Punto 2. Características del ministerio de música. El ministerio de música es un ministerio 100% sacerdotal, pues Dios designó a los levitas para que ellos fuesen los que ministrasen en el templo. Asimismo dijo David a los principales de los levitas, que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. David mismo fue un gran músico, instrumentista, compositor de alabanzas y salmos, cantante y constructor de instrumentos musicales para la alabanza de Jehová. Era conocido por su gran destreza musical y por su valentía. Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Veamos a través de las escrituras las características de los músicos y cantores que ejercían el ministerio. Punto 2.1. Todos eran sacerdotes. Dios llamó para su servicio a los levitas, y David eligió de los levitas a aquellos que tenían esas capacidades y habilidades musicales, tanto para cantar como para tocar un instrumento. Esto nos habla de que el ministro de música debe ser una persona completamente consagrada a Dios, una vida probada de santidad, una vida dedicada al conocimiento de la palabra de Dios, a servir en su iglesia, teniendo también vida de oración, sumisión a la autoridad, un buen testimonio en la iglesia y también fuera de la iglesia. Punto 2.2. Debían tener capacidad musical, ya sea en el canto o en la ejecución instrumental. La persona que sirve o desea servir en el ministerio de la alabanza debe tener estas capacidades. Debe de ser una persona con sentido musical, entonado, no desafinado, con un buen sentido rítmico, no descuadrado, que domine las técnicas de la ejecución de su instrumento y del canto.
Matatías, Elifelehu, Micnías, Obededom, Jehiel y Asasías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir, y Kenanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. Punto 2.3. A través de la música llevan al pueblo a la presencia de Dios. La Biblia nos enseña que entramos a la presencia de Dios con alabanza y con acción de gracias. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Sabemos perfectamente que para darle gracias a Dios o para exaltarlo, no necesitamos del grupo alabanza. Sin embargo, debemos de aclarar que el propósito de este ministerio es que a través de la música propiciar la atmósfera espiritual adecuada para que a través de la música el pueblo, al exaltar y adorar a Dios, entre en su presencia. Punto 2.4. El objetivo principal es exaltar a Dios y a Yeshua. Como nos lo enseña el libro del Apocalipsis, en el cielo hay una continua exaltación a Dios y a Yeshua. Nosotros debemos emular esto, ya sea a nivel personal, en familia o en la iglesia. Nosotros estamos siempre buscando la exaltación de nuestro Dios. Y este es el objetivo del ministerio de la música en la iglesia. Siempre darle gloria, suprema exaltación al que está sentado en el trono y al Cordero. Amén.